paciencia, ahora sí. Chiquillos, salud ocupacional, ¿ya? Salud ocupacional es una asignatura que corresponde al tercer semestre, ¿ya? Si mi memoria no falla, para poder tomar salud ocupacional tenemos que tener aprobado hasta higiene industrial 2, ¿ya? Que va a ser en este caso un requisito, ¿ya? Ahora, salud ocupacional, la idea es que empecemos a ver más aplicaciones también de higiene industrial y ciertos contenidos específicamente de medicina del trabajo y de toxicología, ¿ya? Que en el fondo vamos a empezar a ver cómo se mueven ciertos agentes químicos, ya tanto como polvos, vapores, humos, ¿ya? Y ver bien también cómo nosotros podemos trabajar con ciertos elementos de lo que corresponde a la gestión, ¿ya? Gestión preventiva y seguimiento. Muchos de los que han trabajado o los que conocen gente que trabaja en faena, o cosas así, o su papá, familiar, algún amigo, o lo que les dicen siempre, no, no, si tengo exámenes, no, si tengo que hacerme los exámenes, el ocupacional, el preocupacional, etc. ¿Ya? Y también les van a decir muchas veces, no, ¿sabes qué? Tengo que hacerme unos exámenes por un tema de Prexos, por ejemplo, que estoy expuesto a ruido, o quizás los que son soldadores tienen que hacer una radiografía específica para grupos metálicos, entre otros elementos, ¿ya? Y eso muchas veces tiene que tener un orden, ¿ya? Por eso es importante también el sentido que le vamos a dar a este tipo de situaciones que tienen que hacerse día a día. Ahora, lo principal que ustedes tienen también que la gestión preventiva y seguimiento va a depender de dos factores principales, que es el riesgo higiénico, uno, cómo se da, en el fondo, el tipo de agente, los medios o la vía en cual te puede ingresar la persona y también cómo se comporta el ambiente laboral, o sea, directamente el GEMA, pero asociado al trabajador y el tipo de agente, ¿ya? También el tema de las gestión profesionales y ver cómo esto uno tiene que hacer la distinta seguimiento y medición. O sea, hay cosas que, por ejemplo, si tengo ruido, no es solamente tomar al trabajador, colocar el programa, hacer la biometría, sino que también estar haciendo las mediciones diarias, etc. O sea, la gestión, chiquillo, desde el punto de vista de la medicina, no va directamente a qué cosa, a hacer un examen, sino que también va a hacer las distintas aplicaciones, ¿ya? Que corresponden para que esto se pueda dar de una manera homogénea y cumpliendo la ley. Ahora, medicina del trabajo, vamos a tener en la unidad 1, que son conceptos básicos, riesgo higiénico, enfermedades profesionales y gestión de preventiva y seguimiento. Bueno, el resultado de aprendizaje comprende la importancia de la medicina del trabajo para realizar la correcta gestión de salud ocupacional en la empresa, ¿ya? Ahora, por eso la asignatura tiene el nombre de salud ocupacional, ¿ya? Porque antiguamente era de higiene y medicina, pero la salud ocupacional es algo mucho más grande que va a englobar siempre, a más elementos, ¿ya? Para que ustedes también tengan esa claridad. Lo otro importante es toxicología laboral, que viene en relación toxicocinética, exposidosis, efectos de tipos, relación dosis-efecto, dosis-respuesta, niveles máximos de exposición y gestión preventiva y seguimiento, ¿ya? Muchas veces acá nosotros vamos a tener que, en estos dos elementos de acá, empezar a trabajar con un concepto que yo no recuerdo si lo trabajamos el año pasado, que es el famoso de la LD o la dosis letal. No sé si ustedes lo vimos. De igual forma, si lo vimos, lo vamos a volver a ver, ¿ya? Cuando tenemos toxicología desde el punto de vista laboral, porque toxicología también se ve desde el ámbito del medio ambiente, ¿ya? Uno siempre tiene que tener en noción que uno está expuesto a algo y esa exposición, dependiendo de la dosis, el tiempo, la cantidad y la vía, va a tener un efecto esperado, ¿ya? Pero uno también puede prever o tener nociones previas de qué es lo que puede pasar. Entonces es importante tomar en cuenta esto, ¿ya? Ahora vamos a tener que nuevamente revisar la hoja de seguridad, por ejemplo, y dentro del apartado de propiedades físico-químicas, ¿ya? Y también lo que corresponde a toxicología o la parte tóxica, revisar ciertos parámetros, ¿ya? Y en función de eso vamos a empezar a trabajar también cómo hacemos la gestión preventiva y seguimiento. Ahora, la toxicología laboral, desde otro punto de vista, también hay que entender lo que nos va a ayudar a poder dar cumplimiento a una parte específica de lo que estipula el decreto sumo 40, específicamente su artículo 21. No se olviden nunca de la obligación de informar los riesgos laborales.
La primera parte tiene relación con lo que son los riesgos, los métodos de trabajo, que para nosotros son los procedimientos, ¿ya? Y otros elementos más. Pero la segunda parte tiene una relación directa con lo que es la parte química. O sea, si tengo un trabajador expuesto a algún agente químico, ¿ya? Por eso es importante que lo tengamos muy en relación con esto, ¿ya? Que recuerden que la segunda parte del ODI, o del artículo 21, muchas veces no se desarrolla muy bien en las empresas, ¿ya? Y esto tiene implicancias, porque si, por ejemplo, estoy trabajando en un lugar donde tengo aplicando el protocolo Prexor, dentro del ODI tengo que avisar cuáles son las cantidades mínimas y máximas de ruido, ¿ya? Y las dosis también de ruido, por ejemplo. Si estoy trabajando con sílice, debe ser también exactamente lo mismo. Entonces es importante tomar eso también en cuenta. Bueno, y un plan de gestión de riesgo, ya en función también de aquello, ¿ya? De lo que tenemos en toxicología. Ahora, ergonomía, ya que ergonomía en el plan antiguo de prevención era considerada una asignatura, ¿ya? Pero acá lo trabajamos en una unidad, ya que hay varios aspectos que también se trabajan en las unidades anteriores. Ahora, a mí me interesa mucho esta asignatura, ¿ya? Porque lo que es la parte de ergonomía, no solamente ustedes tienen que fijarse mucho en lo que es la parte del cuerpo humano, ¿ya? Sino que también cómo van a haber distintos aspectos de la organización que van a afectar al trabajador, ¿ya? Y aquí vamos a trabajar un poquito también con los riesgos psicosociales, ¿ya? En esa última parte de la unidad. Ahora, esto me interesa sí, porque es una unidad que tiene bastante... Miren, no es difícil, sin embargo, hay mucho contenido, ¿ya? Entonces vamos a repasar y ver bastantes cosas. Dentro del resultado de aprendizaje, diseño un plan de gestión para el riesgo económico orientado a la adaptación del ambiente laboral al trabajador, ¿ya? Como estoy viendo la ergonomía, vamos a trabajar mucho con Rigoberto, ya que es un momento articulado que tenemos ahí, para ver ciertas cositas. Ahora, la ergonomía, chiquillos, para que ustedes la empiecen a entender desde un principio, hay que entenderla como la rama de la salud ocupacional que ayuda a adaptar el trabajo al hombre, ¿ya? O sea, que nosotros estemos trabajando de manera adecuada, ¿ya? Pues si ustedes se dan cuenta, mi cara se ve a una altura de la pantalla, y es porque tengo una adaptación completa en nuestro trabajo desde el punto de vista ergonómico, para evitar lesiones musculoesqueléticas. Antecedentes y funciones, anatomía, ergonomía física, ya que es lo que vamos a ver en un principio, o sea, ya la tercera parte de la unidad, y lo que corresponde a ergonomía cognitiva, que para nosotros va a tener relación directa con los famosos riesgos psicosociales, ya que para eso también existe un protocolo MinSal, el protocolo para riesgos psicosociales, en el cual trabajamos con la herramienta ISTAS 21. Y la unidad 4, que es trastorno musculoesquelético, ¿ya? Tenemos lo que es antecedentes y definiciones, lo que es el famoso TEMER, ¿ya? Y también vamos a trabajar con parte del protocolo, ¿ya? Para los trastornos musculoesqueléticos, y lo que corresponde a manejo manual de cargas. Y acá también vamos a empezar a trabajar un poco con lo que corresponde a la guía técnica para el manejo manual de cargas, ¿ya? Ahora, en premisas varias, en esta sección vamos a empezar a trabajar con algunos cuerpos legales, ¿ya? Y tienen que siempre recordar algo, que el peso máximo para los hombres disminuyó de 50 a 25, para la mujer no tienen que sobrepasar 20, y para embarazadas menores de edad es igual a 0, ¿ya? Así que chiquillos, estas van a ser las 4 unidades que vamos a ir trabajando. Ahora, cada unidad va a tener una evaluación, ¿ya? Va a tener un trabajo, y recuerden al final la evaluación que contempla las 4 unidades, ¿ya? Y los pesos relativos van a ser distintos, para que también estemos claros con eso. Ahora, medicina del trabajo, chicos, ¿ya? Una vez que está habilitado MUNI, les voy a hacer la carga respectiva de la unidad 1. Ahora, en la especialidad médica dedicada a la prevención y manejo de las lesiones, enfermedades e incapacidades ocupacionales y ambientales, de la promoción de la salud y la productividad de los trabajadores, sus familias y comunidades. Acá hay que también empezar a ver la medicina del trabajo, que es la unidad 1, y parte de salud ocupacional, que no solamente se preocupa del trabajador en sí, sino que también empieza a ver ámbitos de la vida cotidiana. Ahora, nunca hay que olvidar que uno, como experto en prevención, uno le puede indicar al trabajador qué hacer en su trabajo, ¿ya? Pero siempre en lo que sea fuera de su trabajo, uno recomienda, ¿ya?
Ahora, eso se recomienda, tiene que ser así, ¿ya? Nosotros no podemos meter en el ámbito privado a las personas. Y acá hay veces, muchas veces que empieza con una línea muy delgada entre en lo que uno dice de que, oye, pero tienes que hacer esto en tu vida diaria para evitar esto, ¿ya? Y acá a veces es un poco complejo, ¿ya? Porque muchas veces cuesta ver la relación que hay entre la salud de las personas y cómo está esta condición de salud de la persona en lo que a él le puede afectar desde, por ejemplo, una exposición al ruido, etc. ¿Ya? Por eso es importante entender de que toda enfermedad de base de la persona va a tener un efecto en su desempeño laboral. ¿Y uno cómo puede entender esto muchas veces? Cuando uno hace gestión preventiva y seguimiento, ¿ya? Acá viene, por ejemplo, un catastro que uno hace. Cuando uno le toma un examen ocupacional o preocupacional a una persona, va siempre a indicar, por ejemplo, si tiene colesterol alto, tiene la azúcar alta en la sangre o tiene alguna patología de base, ¿ya? Que él tenga un control con su médico tratante, ¿ya? Porque es una de las formas que uno como experto en prevención de riesgo y el empleador tiene para ver si el trabajador también está haciendo un cuidado de su salud. Eso hay que entenderlo así. ¿Ya? Ahora, si nosotros y los trabajadores pensamos de que no hay relación directa entre qué cosa, entre el estado de salud y el desempeño del trabajador, estamos completamente errados. Ahora, uno de los objetivos de la salud ocupacional también tiene como el estudio de la relación entre el proceso de producción y las consecuencias hacia la salud de los trabajadores, orientándose entonces hacia los procesos sociales, para los cuales utiliza tanto las ciencias naturales como las sociales. ¿Ya? Lo que nosotros también podemos empezar a ver, un tema es como el concepto de salud. Ya hay un tema de bienestar físico, mental y social, y eso va, cuando empieza a relacionarse entre todo, empieza a producir un equilibrio, un bienestar de la persona. La definición de salud ha tenido varias variaciones, al igual como uno entiende, por ejemplo, la prevención de riesgo. O sea, la prevención de riesgo en un principio partió como que todo accidente era culpa del trabajador. Ahora no, ahora existe una responsabilidad civil y penal, todo empleador no puede no tomar en cuenta un accidente porque también es responsable subsidiariamente. Con la definición de salud pasó algo similar. ¿En qué sentido? En primera instancia, la definición de salud era que la persona no estuviese enferma. ¿Ya? Y de hecho, muchas veces por nuestro vocabulario o por cómo decimos las cosas, todo también igual. Ah, no, estoy sano porque no estoy enfermo. ¿Ya? Pero la evolución también de qué es persona, en sí que un ser que tiene una dimensión física, mental y social, ¿ya? Hizo que también la definición de salud modificara. Que salud, la definición de salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino que es un completo bienestar físico, mental y social de la persona. No solamente la ausencia de enfermedad, ¿ya? El ser humano, chiquillo, desde muchas perspectivas, es un ser complejo, ¿ya? O sea, uno ve, pero uno realmente no está como viendo qué es lo que piensa la persona o cómo percibe una persona. ¿Ya? Por eso es importante también ver desde esos puntos de vista cómo nosotros también lo podemos trabajar, cómo podemos hacer entender ciertas cosas. Yo siempre he dicho, cuñado, una frase: el pensar que la prevención de riesgo es solamente entregar directrices o documentos o elementos es incorrecto. O sea, uno tiene que también trabajar mucho la percepción mental y social en la prevención de riesgo, ¿ya? Eso trabajando en ciertos ámbitos un poco más adelante. También la salud ocupacional, chiquillo, es el resultado de un trabajo multidisciplinario, donde intervienen profesionales de la medicina ocupacional, enfermería ocupacional, higiene industrial, seguridad, ergonomía, psicología, epidemiología, toxicología, microbiología, estadística, entre otros. ¿Ya? Porque yo insisto, la percepción de persona es amplia y las distintas ramas que trabajan con la persona también son amplias. Por lo tanto, es importante entender de que uno nunca, un trabajador, tiene que mirar de una sola perspectiva, tiene que mirar desde varias. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, más con todo lo que está, por ejemplo, con el tema de COVID. O sea, todo trabajador cuando sale, en algunas empresas tienen establecido algunos protocolos, como por ejemplo, que él debe anotar todos los lugares que ha visitado, si ha interactuado con alguien, etc. Para poder también tomar eso como un criterio. Bueno, desde la aparición de COVID,
se han instaurado y se han producido bastantes cambios. O sea, por ejemplo, desde el ejercicio de tomar la temperatura de una persona, es también para verificar de una manera previa si la persona tiene fiebre o no tiene fiebre. ¿Ya? Eso también va para ver cómo está el estado de salud de la persona. Por eso que en algunos lugares, si se logra o se permite una visita, por ejemplo, cumpliendo siempre y cuando los aforos, ¿ya? Hay que colocar nombre y RUT, ¿ya? De la persona, por si llegase a ver en ese lugar algún contacto estrecho, avisar a la persona. Que en el fondo, para poder también tomar en cuenta eso. Sabes que contacto estrecho es un contacto, y si cumple con el tiempo, verificar que eso es un contacto estrecho, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, ¿qué vamos a entender por salud ocupacional, chiquillos? Una actividad multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores y trabajadoras, ¿ya? O sea, una prevención, ¿ya? Que va a tener siempre a un control de accidentes profesionales y así eliminación de factores de riesgo, ¿ya? Recuerden, chiquillos, cuando uno empieza a revisar la ley de accidentes de trabajo en enfermedades profesionales y empieza a hablar del control de riesgo, la prevención, etcétera, que siempre habla de la eliminación de factores de riesgo, ¿ya? O sea, uno muchas veces eliminando un factor de riesgo bastante complejo, ¿ya? Yo siempre he dicho controlar, ¿ya? Recuerden que cuando uno tiene la gestión del riesgo en sí, uno habla de medidas correctivas, de medidas preventivas y también lo que es la eliminación. Si uno, por ejemplo, habla de la jerarquía de controles, tenemos que ingeniería, administración y elemento de protección personal. Pero si vemos la pirámide un poco más grande, vamos a tener que el cambio, la eliminación y el cambio. ¿Ya? O sea, muchas veces eliminar un factor de riesgo es eliminar el peligro. Y ahí vamos a tener un problema, que quizás si eliminamos el peligro, vamos a eliminar la forma de trabajar. Y eso a veces nos produce alguna complejidad. Por eso, chiquillos, que siempre uno orienta todo a qué cosa, a lo que es la prevención. ¿Ya? Ahora, dentro de esto, uno siempre, dentro de la actividad de prevención de riesgos en las empresas, uno establece campañas. O sea, si ustedes conocen a alguien que está trabajando, les puede decir, no, ¿sabes qué? Siempre hacer las campañas, por ejemplo, de cuidado de manos, del uso correcto de elementos de protección personal, si hay herramientas que son hechizas o artesanales, se dan de baja, se eliminan, la revisión de herramientas, la revisión de instalaciones, etc. ¿Ya? Recuerden que eso siempre es importante a modo de prevención. Ahora, cuando uno habla también del accidente del trabajo, nunca olvidar que un accidente de trabajo quizás a veces es más difícil de poder estimar que lo puede ocasionar. Sin embargo, las enfermedades profesionales hay que entenderlo así como la forma en que uno tiene que hacer trabajo más a diario. O sea, en el caso de ruido, quizás trabajando con... ¿Por qué, Natalie? O sea, ¿se entiende eso? Ya. Lo que pasa, chiquillos, es que muchas veces cuando uno está trabajando con agente ruido, eso ya se hace algo normal, se normaliza. Por lo tanto, uno tiene que hacer las mediciones constantemente y llevando a los trabajadores a audiometría constantemente, ¿ya? Desde el punto de vista de la biología, hay un concepto que se llama la famosa especificidad. Me explico. Yo utilizo un reloj, ¿ya? Las mujeres pueden utilizar un aro, un anillo, por ejemplo, algún colgante, y cuando están muchas horas del día ya empieza a pasar algo, que no lo siente, no siente que tienen algo en su cuerpo. Eso es la famosa especificidad. Y eso también se puede llevar a la exposición a ciertos agentes de riesgo, como por ejemplo el ruido. Cuando uno está trabajando en un lugar donde hay polvo, que siempre se dice, no, ¿sabes qué? No, acá hay siempre tierra, siempre hay polvo. Y se normaliza eso, ¿ya? En normalizar ciertas situaciones o ciertos factores de riesgo, ¿ya? Es muy similar a una respuesta psicológica, ¿ya? Cuando uno, como que uno lo dice y uno lo acepta, y la misma empresa lo acepta, ¿ya? Y eso se puede hacer como el símil a la especificidad, perdón, al estar con algún elemento, algún estímulo de manera constante, normalizado. Ahora, ya cuando las empresas son más grandes, ya empiezan a generar distintos departamentos, ¿ya? Y todo lo que tiene relación con salud ocupacional en las empresas se hace un departamento de salud ocupacional, ¿ya? ¿Para qué? Para tener el objetivo de empezar a controlar a toda nuestra población laboral que esté expuesta a los distintos riesgos, ¿ya? Y ver cómo está evolucionando su estado de salud.
no solamente la exposición a un agente de riesgo, sino también, por ejemplo, si la persona tiene alguna enfermedad de base, ¿ya? Ahora, recuerden que Chile tiene características bien específicas, y la población laboral chilena también tiene ciertas características específicas. Y dentro de esto, siempre uno remarca mucho las distintas enfermedades de base. O sea, tenemos, por ejemplo, lo que es la diabetes, ¿ya? Lo que es la hipertensión arterial, lo que es también, por ejemplo, temas con colesterol, bueno, algunas personas, las EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o también, porque muchos también dicen asma bronquial. ¿Ya? Y ese tipo de enfermedades es necesario que el trabajador sí tenga un control de ellas, un seguimiento de ellas año a año, ¿ya? O que en el fondo tenga se esté controlando, ¿ya? Importante eso, ¿ya? Una enfermedad no controlada tiene un problema. Consuelo, dígame. Profesor, Sí. el trabajador, valga la redundancia, puede ¿Mm? trabajar teniendo alguna de las enfermedades que usted tuvo, que usted Sí. mencionó, pero ¿Mm? siempre y cuando tenga un control de ella. Lo ideal es eso, ¿ya? O sea, mira, por ejemplo, yo tengo asma bronquial, ¿ya? Mi asma bronquial la mantengo controlada, con mis inhaladores respectivos, mi antialérgico, etc. Pero es una enfermedad que no es incapacitante, que te permite desenvolverte día a día. Ahora, desde el punto de vista de la prevención de riesgo, por ejemplo, si uno revisa un examen, por ejemplo, una audiometría, y esa audiometría tiene un tema importante de pérdida auditiva, lo más probable es que tengamos que nosotros tomar, por ejemplo, una decisión, que es sacar al trabajador del lugar de riesgo y colocar en un lugar donde esa situación de riesgo no esté, o esté a un nivel aceptable. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si tengo una persona que está produciendo sordera y la coloco en un lugar con mucho ruido, la sordera se va a seguir incrementando. ¿Ya? Eso es uno. Segundo, el empleador tiene esa obligación. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si una persona tiene un tema de colesterol alto, ¿ya? La persona tiene que estar en un control médico, ¿ya? Mm, Hay un caso muy particular que tiene que ver con el colesterol y con la diabetes, con estos dos, ¿ya? Específicamente cuando no están controladas y la persona tiene trabajo con temperaturas ya sobre los 25, 26, 28 grados. Y si esto no está controlado, estos dos factores pueden ocasionar un problema en la persona, por ejemplo. Puede darle alguna suba de presión o alguna suba importante de azúcar. Y ahí podemos tener ya un problema anexo o una consecuencia mayor, ¿ya? O sea, si la persona está en control médico, perfectamente puede hacer su labor. Ahora, quizás la persona puede estar con todos sus controles al día, ¿ya? Dependiendo de su situación médica. Sin embargo, el médico tratante o el facultativo, ¿qué le puede decir? Usted no puede desempeñarse en tal y tal cargo o en tal actividad producto de su condición de salud, ¿ya? Por eso es importante cuando uno recibe los exámenes, uno tiene que enviar al trabajador, o sea, más que revisar el examen, el trabajador a uno le entrega la copia del examen, ¿ya? Y uno tiene que, en esa parte específica, mira, ¿sabes qué? Tú tienes que presentar al empleador un certificado médico en el cual tú te encuentras bajo tratamiento médico por tu enfermedad, ¿ya? Porque esa es la forma en que nosotros garantizamos que el trabajador sí tiene la condición de salud adecuada. No sé, Consuelo, si esto respondió a su pregunta. Sí, profe. Ahora, siempre cuando tenemos un departamento de salud ocupacional, este departamento siempre va a hacer actividades. Si ustedes se dan cuenta, acá dice algo que hemos visto. Identificación y evaluación de los riesgos en el trabajo desarrollando propuestas de intervención. O sea, acá ya partimos con lo principal, que es identificar nuestro peligro y evaluar nuestros riesgos. Si yo no identifico, por ejemplo, el agente ruido, no identifico ciertos factores de riesgo, ¿cómo los evalúo? ¿Ya? Y si no está evaluado, ¿cómo lo controlo? Nunca se olviden que desde la perspectiva de la higiene industrial, la evaluación es en el ambiente de trabajo y en el trabajador. Por lo tanto, el control de riesgo tiene que ser en el ambiente del trabajo y en el trabajador. Eso, chiquillos, es una premisa que siempre tiene que estar, ¿ya? Ahora, la higiene industrial nos va a aportar siempre la mirada técnica de los agentes y cómo tratar cada uno de ellos.
Ahora, nunca se olviden de que tenemos, por ejemplo, en la parte química, tenemos polvos, vapores, nieblas, rocíos, entre otros. Y cada agente químico va a tener un comportamiento distinto. O sea, un ácido no se va a comportar igual que una base. O sea, por ejemplo, el hidróxido de sodio no va a tener el mismo comportamiento que un ácido sulfúrico, por ejemplo. E incluso es más, dentro de los mismos ácidos, el nítrico, el clorhídrico, el sulfúrico, el sulfídrico, tienen comportamientos completamente distintos uno de otro. ¿Ya? Pero eso, ¿cómo yo lo sé? Cuando parto con lo que tenemos acá, con lo que es la identificación, para luego hacer la distinta evaluación, ¿ya? Hay evaluaciones que uno puede hacer, ¿ya? Y para eso existen ciertos tipos de medición. Hay ciertos elementos, como por ejemplo el amoníaco, que es un gas, ¿ya? Que uno tiene que tener un control diario, un control minuto a minuto. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver un poquito en algo muy relacionado con lo que es espacios confinados, que tenemos que verlo en riesgos críticos. ¿Ya? Ahora, vigilancia de los factores de riesgo del medio ambiente y prácticas de trabajo que pueden afectar a la salud, asesoramiento en materia de salud, seguridad y higiene del trabajo, la vigilancia epidemiológica, difusión de la información y educación en materia de salud e higiene del trabajo y seguimiento de los casos de enfermedades profesionales. ¿Ya? Recuerden, chicos, que la ley de accidentes del trabajo en enfermedades profesionales, la famosa STM 144, define dos factores principales: los accidentes del trabajo y la enfermedad profesional. ¿Ya? Si la enfermedad profesional no es incapacitante, ¿ya? Y recuerden que yo no soy el que define eso, ni ningún experto en prevención, sino que un médico facultativo no debiese ser, hasta que el médico o el facultativo no lo diga, un incapacitante para trabajar. ¿Ya? Recuerden que también uno de los espíritus de la ley es rehabilitar al trabajador cuando ocurre un accidente o una enfermedad, y también está una responsabilidad del empleador, que es trasladar al trabajador a otro puesto de trabajo que no signifique un menoscabo en la persona. ¿Ya? Bueno, un tema muy importante también, que es el trabajo como determinante social de la salud. O sea, son las condiciones sociales en las que viven y trabajan y que impactan en la salud, ¿ya? Y mediante las cuales las condiciones sociales se traducen en las consecuencias para la salud. ¿Ya? Hay un ejercicio muy sencillo que les va a tocar mucho si que ya empiezan a trabajar en alturas sobre los 2.500, 2.000 metros hacia arriba, metros sobre el del mar. Es cuando tengan que hacer distintas capacitaciones a los trabajadores por tema de salud, es las prácticas que uno tiene que tener días antes de subir. O sea, por ejemplo, es muy normal que el tema del consumo de carne, por ejemplo, consumo de alcohol, entre otros, el consumo de tabaco incluso, ¿ya? Que hay que empezar a explicar al trabajador que se tiene que hacer en cantidades moderadas y quizás eliminarlo unos días antes de subir, ¿ya? Porque eso va a generar que el cuerpo quizás no se pueda adaptar bien a una altura de trabajo. Ya, o sea, no hemos trabajado en un nivel de mar, que a una altura mayor. ¿Ya? Entonces, esos elementos o temas son muchas veces material que uno tiene que considerar. ¿Para qué? Para el trabajo, ¿ya? Y para dar ciertas prácticas o nociones a los trabajadores, ¿ya? Ahí vienen las distintas técnicas que uno puede utilizar con distintos trabajadores, ¿ya? Para poder empezar a trabajar aquello. Chiquillos, esto ha sido por la clase del día de hoy, así que vamos a tener la grabación.